Mil mensajes. Hoy estamos con el número 903, un número muy interesante porque nos habla de herir a los demás y en especial herir la sensibilidad de los demás. Y esto es muy importante porque las heridas que nosotros los seres humanos damos y que recibimos son muy frecuentes. Y quizás si hablamos de las heridas de tipo psicoemocional e inclusive las heridas socioculturales, podemos hacerla todos los días, podemos recibirla a cada momento y no se van a evaluar como un daño que podría ser, por ejemplo, un daño físico, un daño con un golpe, un daño realmente con un daño a la estructura física de cualquiera de nosotros, los seres humanos. Es decir, los daños psicoemocionales y los daños socioculturales son tan frecuentes y tan importantes, pero todavía no se ha llegado a tener unos parámetros muy claros para medir este tipo de daño y sobre todo el daño psicoemocional, porque ni tan siquiera el daño sociocultural es capaz de ser evaluado por cualquiera de nosotros y generalmente esto entonces pasa a un segundo nivel teniendo una importancia tan fundamental como puede ser, por ejemplo, la exclusión de un determinado grupo, el no integrar, el no dejar que se integre una persona que tiene derechos a integrarse a un grupo, eso es daño. Cuando vamos al daño psicoemocional, nos damos cuenta que uno de los daños fundamentales es herir a la persona a través de su sensibilidad. Y entonces hablamos de herir la sensibilidad de los demás, entendiendo por sensibilidad la capacidad que tiene cualquier persona, cualquier personalidad, realmente para captar y discernir, discriminar, evaluar, sentir y reaccionar frente a un estímulo determinado. Entonces, tener una buena sensibilidad significa tener una buena capacidad de vista, de oído, de tacto, de olfato, de gusto, y esto nos va a llevar entonces a poder evaluar cuando nosotros los seres humanos herimos la sensibilidad de los demás y cuando somos heridos. Y esto yo creo que es muy importante porque hay que tener unos parámetros, por lo menos personales, muy claros de cuáles son las capacidades que nosotros tenemos potenciales de poder herir la sensibilidad de los demás. Y entonces, como realmente no se valora mucho, no hay unos métodos para valorarlo, probablemente son muy frecuentes y además quedan en total impunidad. Y entonces hay que pensar, hay que reflexionar sobre cuáles son los daños psicológicos y los daños de tipo emocional más frecuentes, en donde, por ejemplo, un daño psicológico es un daño que se hace a un individuo, a una personalidad, cualquiera que sea su condición, a través de dañarle, por ejemplo, su inteligencia, de dañarle su memoria, de dañarle su capacidad de atención, de dañarle su sensibilidad, de dañarle toda una serie de elementos que nosotros los podemos catalogar de psicológicos. Y esto es demasiado importante. Porque ustedes pueden preguntar, ¿y cómo puede dañar, por ejemplo, a la memoria de alguien? ¿Cómo se puede dañar la inteligencia? Entonces hay que desarrollar los mecanismos de investigación para evaluar el efecto de daño que se pueden generar sobre los diferentes tipos y el de elementos psicológicos. También existe el daño emocional, ese daño emocional que no permite a que se desarrolle una emoción, a que la vuelve negativa a una determinada emoción de un individuo o que realmente manipula las emociones, no dejando que surja la emoción correspondiente en un ser humano, a no dejarla salir o coartarla o transformarla en negativa y entonces podemos ver que muchas veces, por ejemplo, con la ira, muchas veces el daño emocional está en hacer que las personas tengan ira y que sean destructivas con su ira. Y si hay la suficiente capacidad para manipular a la ira de esa persona,
sin duda alguna se le está haciendo un daño emocional. Igual se puede dañar a la persona con el miedo, y es el objetivo fundamental del terrorismo, y también se puede herir a una persona también a través de las diferentes emociones de la tristeza, ocasionándole tristeza. Y esto puede ser desde un punto de vista ampliamente emocional, ampliamente voluntario, ampliamente hecho con dolo. Y esto realmente quien tiene poder para dañar psicológicamente y sobre todo emocionalmente a alguien es importante discernirlo. Otro de los elementos está en el daño que se puede hacer socioculturalmente. Y esto se puede resumir con una sola palabra, y es mucho más complejo, pero es la palabra exclusión. Cuando se excluye y se daña o bien el valor de la dignidad, que es la humillación, o bien se hiere también el sentido de orgullo, de identidad, que es muy importante, el orgullo y la identidad. Cuando hay burla, por ejemplo, de los sentidos del orgullo que siente cualquier individuo por la pertenencia que tenga, por su devaluación, por la burla que se hace, o cuando se deshonra a través de quitarle su honor como persona, entonces se está haciendo un terrible daño de tipo sociocultural. Así que en este número, el 903, yo le invito a que usted realmente piense más que en el daño de tipo a su sensibilidad psicológico, emocional, social o cultural que recibe, yo le pido primero, como con su capacidad de inteligencia, que usted evalúe la capacidad de daño que usted puede estar haciendo en estos momentos y que con un insulto, con una palabra disonante, con un gesto, con cualquier elemento que pueda dañar a esa psicología, a esa emoción, a ese orgullo, a esa dignidad, a ese honor, usted puede estar generando grandes dolores que a lo mejor usted ni se da cuenta, porque los seres humanos tenemos muchas veces poderes que ni siquiera sabemos, no estamos conscientes que tenemos. Y entonces la próxima vez, y eso se los pido como me pido a mí mismo todos los días, la próxima vez que usted vaya a herir a alguien con una burla, piénselo. No le gustaría que se burlaran de usted. Cuando usted emita un chisme y se haga eco de una mala cosa sobre alguien, inclusive estando seguro, es importante que usted piense dos o tres veces si tiene que decir ese comentario y sobre todo para qué lo va a hacer, para tener de qué hablar, para cualquier cosa. Entonces, para cualquier cosa que realmente puede ser hacerse el gracioso, ser atencional, piense muchas veces antes de hacer un comentario negativo de alguien, porque con ese simple comentario usted puede estar destruyendo inclusive toda esa personalidad. Y usted no le gustaría que lo hicieran con usted, ni con los suyos, ni con la gente que ama. Esto yo creo que es muy importante y de aquí la magnitud de este mensaje 903, que es sobre la herida que podemos generar los seres humanos a lo psicoemocional y a lo sociocultural de los demás, pensando que la regla básica es no hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos o a los seres que amamos. Este es el mensaje número 903 y creo que es de una importancia fundamental. Será hasta el próximo mensaje.